En nuestro podcast de hoy vamos a hablar del capítulo 3 titulado El Salitre, correspondiente al libro de Roberto Quereja Su Calvo titulado La Guerra del Pacífico, que corresponde a un resumen de su obra original de la librería editorial Juventud La Paz Bolivia. En el capítulo 3, titulado El Salitre, se indica: entre las varias teorías que se dan sobre el origen del salitre, la más aceptada es la que sostiene que en épocas remotas del acontecer geológico, el que después resultó el doble desierto de Atacama y Tarapacá estuvo cubierto por el Océano Pacífico. Al retirarse las aguas quedaron varias lagunas. La evaporación provocada por el sol en la región desprovista de lluvias las desecó, descomponiendo las algas y dejando en su lugar grandes depósitos de varios tipos de sal, principalmente nitrato de sodio. Se afirma que los incas conocieron la utilidad fertilizante del salitre y lo usaron en sus cultivos, aunque en menor proporción que el guano. Los españoles solo le dieron importancia al final de la época colonial, cuando el sabio alemán Teodoro Hanke, residente en una hacienda en Cochabamba, descubrió el método de convertir el nitrato de sodio en nitrato de potasio, que ellos empleaban para la fabricación de pólvora. En 1830, científicos europeos, por la misma razón que impulsó a otros a descubrir el valor del guano para incrementar los cultivos agrícolas, llegaron a constatar las iguales propiedades del nitrato de sodio o salitre. Su uso se generalizó en la Gran Bretaña, Alemania, Francia, Holanda y los Estados Unidos. Su explotación en Tarapacá del Perú aumentó de año en año en proporciones geométricas. Se exportaron a Europa 18.000 quintales en 1831, 40.000 quintales en 1834, 149.000 en 1841, 600.000 en 1851 y así sucesivamente. Contrariamente a lo que ocurría con el guano, que era propiedad del Estado, y éste lo vendía a contratistas particulares, el salitre se explotó con las reglas aplicadas a los minerales. Cualquier persona particular o asociación jurídica podía solicitar la concesión de estacas, 1 milla cuadrada en Bolivia, para explotar en ellas todo el caliche existente, nitrato de sodio en bruto, pagando una patente anual. Su refinación se hacía en paradas, sistema primitivo, o en oficinas, sistema más sofisticado, para exportarlo a los mercados de ultramar o venderlo en el puerto más próximo. Peruanos, chilenos e ingleses, y en menor proporción empresarios de otras nacionalidades, hicieron grandes fortunas con el salitre de Tarapacá. Se lo buscó también en Atacama. Su descubridor en el desierto boliviano fue un chileno, José Santos Osa, que había ganado experiencia como obrero de una empresa salitrera inglesa del Perú. No pudo obtener una concesión por sí solo en 2 intentos
que hizo ante el gobierno, personalmente en 1863 y por medio del abogado Manuel José Tovar poco después. Se asoció a su compatriota Francisco Puelma, hombre culto, abogado e ingeniero, experto en cuestiones mineras y del salitre y muy bien vinculado en Santiago en los círculos políticos. Puelma aprovechó de la presencia en la capital de su patria del secretario general de Melgarejo, señor Mariano Donato Muñoz, llegado con motivo de la suscripción del Tratado de Límites de 1866 y el contrato con Arnaud de la Rivière. Se dio modos para obtener de él permiso para la posesión y goce de los terrenos en los que se descubrieron depósitos de salitre y bórax, en una extensión continua no mayor a 5 leguas, más 4 leguas cuadradas en la quebrada de San Mateo, destinadas al cultivo de legumbres. Puelma y Ossa se comprometieron a habilitar por su cuenta la caleta de la Chimba para las exportaciones de su nitrato. Organizaron la Sociedad Exploradora del Desierto de Atacama con la intención de extraer el salitre descubierto en el Salar del Carmen y buscar otras riquezas. No contentos con las 9 leguas cuadradas que tenían a su disposición, destacaron nuevamente a La Paz al abogado José Manuel Tovar. Por su intermedio, ofrecieron al gobierno de Melgarejo la suma de 10.000 pesos por un número mayor de estacas. Un decreto supremo fechado el 5 de septiembre de 1868 determinó: se concede a la Sociedad Exploradora del Desierto de Atacama privilegio exclusivo por 15 años para la explotación, elaboración y libre exportación del salitre existente en el desierto de Atacama. A cambio de 10.000 pesos, el incapaz gobierno de Melgarejo entregó a Ossa y Puelma todo el salitre que pudiesen encontrar en el litoral boliviano durante 1 década y media y el derecho de exportarlo sin pagar tributo alguno. Esta liberación de impuestos sentó un precedente que tuvo consecuencias funestas para Bolivia. Ossa y Puelma, que con su primitiva concesión tuvieron dificultades para trabajar el Salar del Carmen, como dueños del caliche de todo el litoral boliviano, se vieron cortejados por quienes poco antes los habían mirado con desprecio. Su compatriota Agustín Edwards Osandón, banquero, dueño de salitreras en Tarapacá, y los ingleses de la importante firma comercial Gibbs & Company. Con ellos organizaron una nueva empresa, Melbourne, Clark y compañía, subrogatoria de los derechos adquiridos en Atacama por la Sociedad Exploradora del Desierto. El capital de 300.000 pesos, dividido en 94 acciones, lo aportaron Gibbs & Company. Su gerente, Melbourne Clark, que además dio su nombre para la nueva entidad, Agustín Edwards, Guillermo Gibbs & Company del Perú, Jorge Smith y naturalmente Francisco Puelma y José Santos Ossa. La flamante entidad eligió Valparaíso como sede de su directorio y la caleta de Peña Blanca o La Chimba en el litoral boliviano como cuartel general de operaciones.
Desde un año antes, por disposición del gobierno de Melgarejo, dicha caleta había adquirido la condición de puerto mayor con la denominación de Antofagasta. Se instalaron en él técnicos ingleses y mecánicos, carpinteros, herreros, albañiles y peones chilenos con sus familias. Los siguieron cientos de sus compatriotas ansiosos de ganarse la vida a la sombra de la empresa salitrera, como comerciantes, dueños de hospederías o fondas, carreteros o simples aventureros. Poco a poco, Antofagasta se convirtió, como Caracoles, en una abigarrada población, en su mayoría de nacionalidad chilena. La empresa construyó un muelle para su uso personal, depósitos para el nitrato de sodio, oficinas y casas para sus empleados, la máquina purificadora de aguas de mar para hacerla potable, los ingenios para la refinación de caliche y los rieles, locomotoras y carros para un ferrocarril llegaron desde Inglaterra. La madera, carbón, forraje, víveres y otros requerimientos se traían desde Chile. El indígena Juan López, nacido en el litoral, que con coraje extraordinario y singular habilidad, después de servir a diferentes amos y pasar por circunstancias de miseria, peligro y bonanza, había alcanzado independencia moral y material como patrón de una empresa minera que tenía por base la Caleta de la Chimba, que él descubrió y de la que fue su primer habitante. Juan López fue desplazado de su reino. Su destino fue precursor del que iba a sufrir su patria en el mismo lugar y toda la costa. Melbourne, Clark and Company, como heredera de la concesión obtenida por Osa y Puelma, tenía derecho a explotar todos los caliches que encontrase en el litoral boliviano. Envió expediciones en diferentes direcciones, haciendo los descubrimientos de Carmen Alto y Las Salinas, a 122 y 128 kilómetros de Antofagasta en dirección a Caracoles. La caída de Melgarejo y la decisión de la Asamblea Nacional de anular los actos de su administración puso en peligro sus intereses. El abogado chileno Domingo Arteaga Alemparte, enviado a La Paz, obtuvo del gobierno del general Agustín Morales la Resolución Suprema de 13 de abril de 1872, que le dio privilegio exclusivo para explotar, elaborar y exportar todo el caliche de un paralelogramo de 15 leguas cuadradas, ubicadas con una base en el paralelo del grado 24 y la otra en la orilla del océano. A fin de disponer de mayor capital, Melbourne, Clark and Company se convirtió en una sociedad anónima que adoptó el nombre de Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta y vendió acciones por el valor de 2.500.000 pesos. Al medirse el paralelogramo en el terreno, se constató que parte del yacimiento de Las Salinas quedaba fuera. Para arreglar el problema, se destacó a La Paz al abogado argentino Belisario Pero, que había vivido en Bolivia y tenía estrechas vinculaciones con personajes del gobierno y la sociedad. Llevó instrucciones de don Agustín Edwards, presidente del directorio, de obtener una variación en la figura geométrica, de manera que, aunque perdiese en extensión,
en otros lugares abarcase la totalidad de las salinas. El señor Pero, que siguió al gobierno de La Paz a Sucre, donde fijó su residencia por algún tiempo, presentó una importante oferta. Si además de la variación del paralelogramo se concedía a la empresa permiso para un ferrocarril propio dentro de los límites de su concesión y no se le aumentaban sus impuestos, cedería al gobierno boliviano un 10% de sus utilidades. Los ministros Daniel Calvo y Mariano Baptista se excusaron de intervenir en el asunto por la estrecha amistad que los vinculaba con Pero. El presidente Adolfo Vallivian y sus otros colaboradores, Mariano Vallivian y Pantaleón D'Alense, resolvieron rechazar la tentación del 10%. Pensaron que no era propio que un gobierno se convirtiese en socio de una empresa extranjera, pues de esa manera perdería su independencia y autoridad en sus tratos con ella. La oferta habría dado al fisco un mínimo de 100.000 bolivianos anuales. Por resolución suprema de 27 de noviembre de 1873, se concedió a Pero lo que pedía: 50 estacas extras en las salinas, compromiso gubernamental de no cobrar nuevos impuestos al salitre durante 15 años y autorización para el ferrocarril. A cambio de ello, se le exigió el pago de 40 bolivianos anuales de patentes por cada una de las 50 hectáreas extras de las salinas, o sea, 2.000 bolivianos por año. Por un sentimiento de honradez llevado al extremo, el gobierno de don Adolfo Vallivian, pobre como era, renunció a que el presupuesto nacional se tonificara con una suma sustancial. Si hubiera aceptado ser partícipe de las utilidades de la compañía, seguramente que no se hubiera producido los sucesos posteriores que determinaron la Guerra del Pacífico. No habría habido necesidad del impuesto de los 19 centavos a las exportaciones de salitre, ni habría sido posible la rescisión del contrato con la compañía. Las relaciones entre la empresa y el gobierno habrían tenido que ser armónicas.